Desde España, una mexicana, una peruana y un español revientan al 12 de octubre. No hay nada que celebrar. Voy a leerles algunas frases. América era una torre de Babel cuando llegaron los europeos y estaba literalmente bañada en sangre. Otra. Y es por ello que con la lengua española llegaron a nuestras costas muchas otras costas, como la Grecia de Aristóteles y Platón o Roma con sus juristas. Llegaron unos valores que son lo mejor de la cultura occidental. El 12 de octubre, como bien decimos los pueblos que nos emancipamos de un orden colonial impuesto por el Imperio Español, no es una fecha de celebración. Es y debería ser hegemónicamente una fecha de ejercicio de memoria. Una memoria que ha de ser justa con la realidad, precisa, rigurosa y no súbdita, vasalla y obedeciendo ese sistema de castas que nos impusieron y que hoy siguen imponiéndonos desde esa lectura negacionista de lo que fue la conquista y, por tanto, la masacre y el genocidio perpetrado contra nuestros pueblos y nuestros cuerpos. Es antes una fecha de resistencia de los pueblos, como nos recuerdan las hermanas bolivianas o los hermanos mexicanos. Es una fecha que nos encuentra hoy en una imprescindible batalla cultural contra quienes quieren vendernos una narrativa falaz en la cual lo que hubo fue un encuentro entre culturas y donde casi se nos pide agradecer que nos impusieran una cultura, además de menospreciar nuestros saberes ancestrales, nuestras lenguas originarias y nuestras dinámicas y relaciones sociales. Nadie descubrió América. ¿O acaso las migrantes estamos descubriendo Europa? En España, el 12 de octubre es el día en el que se falta el respeto a los países hermanos de América Latina al situar como hito fundacional de la nación española el inicio de su expolio y violenta colonización. Esta fecha es anualmente celebrada, utilizada y manipulada por el Estado español. Una festividad que, además de ser una expresión xenófoba y racista, es concebida como el día del descubrimiento del Nuevo Mundo, como si existiese únicamente desde que llegara Cristóbal Colón en 1492 o como si ese acontecimiento hubiera supuesto algo positivo para la población indígena. A pesar de ello, este relato de descubrimiento, de hito histórico, es el que se enseña en las escuelas y difiere mucho de lo que realmente ocurrió. Durante su gobierno, la situación económica se volvió insostenible por el agotamiento de los recursos explotados y la solución de Colón fue traficar con los esclavos indígenas que realizaban trabajos forzosos en la explotación de las minas y, así, seguir sacando rédito económico de las colonias. De esta forma, los colonos comenzaron un tráfico inhumano de cantidades ingentes de población indígena que fue comercializada y esclavizada en los territorios de la corona. Este sistema de esclavitud y tráfico de personas fue heredado por sus sucesores políticos y se estructuró para beneficiarse económicamente del trabajo inhumano de los indígenas y a los que, por si fuera poco, se les imponía la cultura cristiana occidental para que olvidasen su pasado, así como la lengua castellana, todo un proceso de conquista y de aculturación atroz. El genocidio expoliador español y su sistema de esclavitud cimentó las bases de una sociedad desigual, clasista y racista. Y no solo la población indígena sufrió en sus carnes la colonización española, sino que ante la masacre de esta, los colonos españoles vieron en África una solución alternativa para conseguir mano de obra esclava e importaban a la población africana hacinada en barcos y tratados como si fueran mercancía. La situación de la población africana también era funesta para ellos porque eran considerados legalmente como esclavos y eran capturados y deportados de sus hogares. Llegaban a América para hacer los trabajos más duros e insoportables en condiciones de trabajo extremas, con una situación pésima de sanidad, higiene y alimentación, se les quitaba su libertad y eran tratados como piezas, mercancía y objeto y nunca como seres humanos. Y como saben, ningún país invade a otro sin matar. Y así ocurrió con la colonización española, que tuvo como consecuencia directa el genocidio del pueblo indígena. En el primer siglo y medio de invasión se exterminó a un 90% de la población, un hecho refrendado en la llamada tesis homicida de Fray Bartolomé de las Casas, quien fuera propietario de tierras colonizadas y, por ello, había sido protagonista en primera línea del genocidio. En su obra narra al detalle las continuas torturas, abusos, asesinatos, esclavitud y condiciones inhumanas a las que se veía sometido al pueblo indígena. Como dijo Galeano en Las venas abiertas de América Latina, tan solo el saqueo de la mina de Potosí le reportó a Europa unas ganancias descomunales, tales que hubieran alcanzado para construir un puente de plata entre América Latina y Europa. Por ello, cuando desde México se pide por carta oficial a la corona española que pidiera perdón por el genocidio y el expolio, del que acabamos de hacer memoria, cometidos en la conquista de lo que hoy conocemos como América Latina, no es exagerado, desproporcionado, innecesario o ridículo después de 500 años como se argumenta en el relato oficial y mediático. Cuando México pidió un gesto crítico y diferente al discurso de agradecimiento y reconocimiento de los colonizadores españoles por parte de Felipe VI, hubo silencio. El autodenominado gobierno progresista actual, en lugar de tender la mano al gobierno mexicano e impulsar un nuevo relato justo basado en la memoria, abraza al colonialismo. Con esto no quedan dudas de que tanto el 12 de octubre y el colonialismo español no solo sigue vigente hoy en día, sino que además se reivindica. Por suerte, no todos pensamos así y sentimos vergüenza cada 12 de octubre que se reivindica como celebración. Pues no, ante el genocidio y el expolio del colonialismo no tendría que hacer falta ni decirlo, nada que celebrar. Muchas gracias. Uno que también decidió que no había por qué conmemorar, por ejemplo, la Revolución Mexicana del 20 de noviembre, cuando Francisco I. Madero se levanta en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, sino que en vez había que crear algo llamado el Buen Fin, un fin de semana de consumismo empedernido con ofertas falsas y publicidad en todos los medios y espectaculares callejeros, para que la gente no pensara en grillar, en revoluciones, sino en comprar frigoríficos, vestidos y pasteles gigantes. Una iniciativa privada promovida con fondos públicos. Pero no solo. Felipe Calderón, el entonces presidente, amo de la guerra contra el narco, esa guerra sucia en la que protegió al narcotráfico con el que estaba coludido,
que cimentó el intervencionismo estadounidense, su DEA y su CIA, y que criminalizó, torturó y asesinó a los campesinos y clase trabajadora culpándolos de la violencia y de la droga. También se encargó de exaltar la conquista y el genocidio de su pueblo, tanto en su presidencia como después. Pero mejor escuchemos esto que decía Felipe Calderón hace 3 años. Un gran cariño y afecto por México y por toda América Latina, en una buena, la mayor parte de los españoles yo diría, y por lo mismo a mí me parece que debemos evitar caer en provocaciones que solo buscan dividirnos a nosotros los mexicanos. Una estrategia que conocemos muy bien en México, que es polarizar, la palabra favorita de los reaccionarios. Si recordamos a los muertos de la Guerra Sucia, polarización. Los estragos del neoliberalismo, polarización. La conquista española, su genocidio, pero también el legado imperialista de los Estados Unidos, lo adivinaron, polarización, ya. AMLO solo busca ocultar la tragedia económica con cuentos de la conquista. Claro, señor Felipe, los mexicanos y mexicanas entendemos que AMLO ha tenido que hacer hartos malabares para esconder que sacó a casi 10 millones de personas de la pobreza. Sin lugar a dudas, ha de haber sido muy duro para la 4T. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron los jóvenes, no hay nada que celebrar y tan solo hay que leer a Fray Bartolomé de las Casas. Él es un libro que está prohibido, entre comillas, todos los niños, yo creo que de 8 en adelante deben de leer a Fray Bartolomé de las Casas. Fue prohibido en España, en los países católicos, ese libro, escrito hace más de 400 años, solamente los países protestantes podían leer las atrocidades que cometían los europeos, los españoles. Fíjate, un dato que no dijeron, ahí no sé, se escapó, pero el Caribe se llama así porque en algunas islas de ese mar existían los indígenas Caribe, ¿sí? ¿Y qué pasó? Las enfermedades, las matanzas acabaron con los indios indígenas caribes y trajeron a negros del África para hacer labores, ¿no?, de plantaciones de azúcar y todo eso. Y no solamente no le piden perdón a los indígenas originarios de América, sino que también le deben una disculpa al pueblo negro africano. Negro porque fueron de diferentes países donde los trajeron. Los arrancaron de sus familias para traerlos acá. Y según veían al negro, le decían, tú te vas a llamar como mi padre en Aragón o en Castilla, te vas a llamar Tomás. Tú te vas a llamar Feliciana. Negros que no sabían el idioma, los ponían a trabajar y a las mujeres las violaban. Y de ahí nacían los nuevos dominicanos, los nuevos cubanos, los nuevos puertorriqueños como nosotros. Nuestras abuelas, bisabuelas las violaron los blancos y nacimos los nuevos mexicanos, ¿me entiendes? O sea, ni indígenas ni españoles, somos mestizos. Ese es el mestizaje. Entonces, para que Felipe Calderón, un hombre que trabajó para Iberdrola, salga a defender eso, la hispanidad, no hay nada que defender, no hay nada. Es una invasión y no tiene ninguna justificación lo que hicieron. Ellos eliminaban a los líderes que se rebelaban. Tupac Amaru, hay uno, Miguel Hidalgo, al que se rebelara, lo aniquilaban porque no te podías levantar contra la corona. Ahora, ellos dicen, los españoles, que los trataban a los indígenas o a los americanos, como les decían ellos, como iguales, como españoles. Entonces, ¿por qué no había gobernadores indígenas si ya hablaban español y ya eran cristianizados? ¿Por qué no había un virrey nacido en la Nueva España si nos trataban igual? Sí, simplemente porque éramos subhumanos para ellos. Nos colonizaron, saquearon al Nuevo Mundo y no lo quieren aceptar. Fue una masacre de 60 millones de indígenas que había, redujeron el 90%, lo aniquilaron, todo el nuevo continente. Entonces no hay nada que celebrar y no hay nada que agradecer. Dime qué opinas tú. Hasta luego.